¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra sesión virtual de semana número 4. Pues me da mucho gusto saludarlos. Ya veo que hay algunos aquí presentes. Tenemos a Alfredo, Cari, Nayeli, Viridiana y Cinti. Pues muchas gracias por estar ya aquí en nuestra sesión. Vamos a dar inicio. Recuerden que nuestro orden del día, pues es primeramente darles su bienvenida, después dar el propósito de la sesión, dar una breve retroalimentación de desempeño de grupal de lo que fue la semana número 3 en sus actividades principalmente integradoras. Posteriormente, pues haremos un breve recorrido en lo que es lo que hemos aprendido durante estas 3 semanas que han transcurrido, resaltando pues algunos temas más sobresalientes. Recuerden que también esta semana pues se suma a nuestros foros el foro de integración. Ya no nada más tenemos el foro aprendiendo, sino tenemos uno más y este pues sí se evalúa. Después analizaremos nuestra actividad integradora ya el con el que finalizaríamos nuestro proyecto integrador para finalmente dar paso a las preguntas y respuestas. Aunque pues saben que en cualquier momento que ustedes tengan alguna interrogante, con toda confianza pueden abrir su micrófono y externarla. ¿Sí? Bueno, pues el propósito de la sesión en esta ocasión pues es el dar a conocer todos los saberes aprendidos durante estas 3 semanas, y también pues ser reflexivos en cuanto a cómo fue el proceso de transformación que tuvo nuestra sociedad o nuestro país para consolidarse como una nación independiente, en donde pues hemos visto diversas etapas, ¿no? Desde la época de las culturas, la llegada de los españoles, la conquista, la etapa del virreinato de la colonia. Después llega un momento en el que surgen los movimientos independentistas y revolucionarios, que trae consigo el establecer un sistema para nuestro país de tipo democrático, aunque pues la sociedad española pues deja bastante huella en lo que sería nuestra sociedad, ¿no? Al establecer pues una un sistema de gobierno, al establecer unas costumbres, unas tradiciones, una mezcla entre las razas, además de enriquecer el idioma. Entonces, es mucho lo que dejan los españoles, pero ya conjugado con lo que serían nuestras costumbres prehispánicas, pues nosotros les damos esa característica de folclore. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido, perdón, me estaba faltando, hacer una breve retroalimentación de lo que fueron sus actividades de la semana número 3. Les voy a compartir la pantalla completa de mi escritorio para que podamos saltar sin problema entre una y otra. A ver, permítanme un segundito. Aquí estamos. Entonces, en la semana número 3 tuvimos dos tareas, una que se llamó Semblanza Histórica. A ver, déjenme abrirlos en otras pestañas. Semblanza Histórica de la Independencia de la República Restaurada. Y tuvimos la actividad número 4, Revolución, Causas y Consecuencias. Bueno, en la número 3 de Semblanza Histórica, analizamos pues elementos que tuvieron que ver principalmente con esta etapa de la República Restaurada. Un segundito.
Aquí está la plantilla que de la que hacíamos uso. Ay, perdón, esta es de semana número 2. A ver, perdón. Entonces, las actividades serán la institucionalización de México y los movimientos sociales y la actividad 6, política exterior mexicana. ¿Sí? Bueno, vamos a checar. En la actividad número 5 teníamos nuestra plantilla. Vamos a descargar las dos de una vez. Vamos a darle un poquito de tiempo a esta máquina, que se está volviendo un poco lenta. Bueno, a ver, teníamos la actividad número 3, perdón, la actividad número 6, en lo que nos pedía una infografía. Cuando les compartí el material referente a esta tarea, en la que les hice referencia a un ejemplo, les puse los aspectos que ustedes deberían de conocer, saber acerca del concepto de soberanía, saber acerca del concepto de política exterior, de lo que era globalización y de lo que eran los tratados comerciales. No era para que ustedes hicieran una infografía del material que yo hice, sino que para que ustedes tuvieran claro qué eran esos conceptos. Entonces, hubo varios que sí me señalaron en la política exterior, bueno, los beneficios y los aspectos positivos o los aspectos negativos de lo que es la globalización, de las importaciones y las exportaciones de los productos que llevamos o traemos. Y eso es correcto. Entonces, de esa manera nosotros podemos visualizar el primer punto, que era la política exterior mexicana y su relación con la globalización. En otros, en los tratados comerciales suscritos por México, pues tenemos uno principal, que es el TIMEC o Tratado de Libre Comercio, anteriormente llamado así. Aunque sabemos que México no nada más comercia con Estados Unidos y Canadá, sino también tiene otros acuerdos comerciales con América Latina, con Europa, con Asia. Entonces pudieran haber hablado también de ese tipo de relaciones internacionales. Entonces, hubo trabajos bastante creativos, sin embargo, creo que en algunos sí les faltó este análisis de conjugar estos elementos, política exterior con globalización y tratados comerciales establecidos por nuestro país. La mayoría, pues, tiene bastante creatividad en la elaboración de infografías. Después, la reflexión sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía. Recuerden que cuando hablamos de la soberanía, pues refiere a esa autonomía que nosotros tenemos como país para poder regularnos por nuestras propias leyes, por tenemos. Y les decía en la sesión pasada, pues piensen tan solo en cuántos productos, vamos al centro comercial y en cuántos productos nacionales tenemos y en cuántos internacionales tenemos. Entonces, aquí hay una desventaja en cuanto a los productores nacionales y las grandes empresas extranjeras. También pudieran haber hablado de lo que era la deuda externa, que también nos hace tener como que un cierto sometimiento hacia nuestro país del norte, puesto que también tenemos un compromiso de pagar. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver estos aspectos que pudieran ser positivos o pudieran ser negativos. En cuanto a los desafíos,
Yo creo que ninguno tuvo problema en identificarlos. Creo que los más sobresalientes fue el que hablaran de la corrupción, el que hablaran de la pobreza, la desigualdad, y muchos también hablaron acerca de la pandemia. El único detalle quizá es que no describí el cómo se está generando el problema, a quiénes está afectando. Entonces, siempre cuando se les pida describir es dar detalles. En este caso, pues dar detalles del desafío o de la situación que estamos enfrentando. En cuanto a la posible solución, siempre les pedí que me dieran una solución, pero creativa, no aquellas que ya están establecidas, pues esas ya no tienen, ya se están aplicando. Sin embargo, es necesario que ustedes busquen también dentro de su creatividad la forma en cómo dar alguna solución, pero siempre acuérdense el argumento. El argumento es fundamental porque esto siempre es lo en donde nosotros como asesores vamos a identificar que el alumno comprendió el tema y sobre todo que opina sobre el tema, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando estamos en un módulo de ciencias sociales o de humanidades, no nada más es asimilar el conocimiento o, o dar a conocer pues las situaciones que ocurrieron, ¿no? Sino también lo importante es que sean críticos, que aprendan a saber los beneficios, los perjuicios, lo que se pudo haber hecho bien, lo que no se pudo haber hecho bien, los errores, los aciertos. Entonces siempre piensen que no nada más es adquirir el conocimiento o leer, sino también es hacer sus proposiciones, ¿sí? En lo que refiere a la otra tarea, la actividad número, a ver, la actividad número 5, tenemos esta de aquí que dice institucionalización de México y los movimientos sociales. Y aquí nos dice que describamos en un párrafo las principales características y sociales del cardenismo. La mayoría estuvo bien. Solo es necesario que puntualicen en cuáles son las de tipo económico y cuáles las de tipo social, no que las coloquen todas una tras otra. En cuanto a las instituciones, yo creo que ninguno tuvo problema en las. Aún muy poquititos tuvieron problema en cuanto a los presidentes en turno, porque me colocaron, pues, por ejemplo, a la Secretaría de Educación me colocaron a la secretaria actualmente, ¿no? Que está en la actualidad. Entonces, siempre aquí no les dice presidente de la República en turno. Entonces, sí deben de fijarse bien en la fecha de fundación. En cuanto a los propósitos, recuerden que un fin de una institución va cambiando también conforme a la época. Es por eso que les pedí que investigaran en las fuentes, como que tomaran como fuentes las páginas oficiales. Entonces, hubo algunos que sí lo hicieron y me parece excelente que hayan colocado su referencia, pero hubo otros que nada más hicieron su investigación rápida en Internet de algunos propósitos o fines, pero que ya no están vigentes. En algunos casos me encontré en la Secretaría de Educación que colocaban un punto que hace referencia a redimir a los indios. Entonces, esto pues hoy en día, si una institución tuviera ese propósito, pues sería discriminatorio, ¿no? Entonces, sería algo que ya no está acorde a nuestra sociedad. Entonces, sí es necesario que investiguen en fuentes lo más, eh, lo más vigentes. En los movimientos sociales, la mayoría estuvo bien en cuanto a los aspectos políticos, económicos y sociales. Se dieron cuenta de la situación que se vivía en cada una de las épocas y nada más el único detalle fue en las con las demandas actuales, en donde deben, si, por ejemplo, estaban hablando del movimiento estudiantil, pues una demanda de los estudiantes actualmente, a lo mejor mayores espacios educativos, mayor seguridad en las escuelas, ¿qué más? Mayor cantidad de estímulos académicos. Si hablaron, por ejemplo, del terremoto del 85, pues ahora era necesario hablar acerca del sismo del 2017, pudieran haber hablado, no sé, de algunas inundaciones, de algunos otros fenómenos donde haya habido afectaciones humanas y la organización de la sociedad para beneficio de estos. Entonces, todo tenía que tener una relación con el movimiento que se les estaba dando
al principio y con algo de forma reciente. Entonces, sí es importante que lean las indicaciones y siempre, siempre vean qué les pide la indicación. Les pide describir, les pide analizar, les pide reflexionar, les pide hacer un resumen, les pide identificar ideas principales. Entonces, sí es importante que lean cada aspecto. Y principalmente si estamos hablando de llenar tablas, regularmente no se les pide que describan cuando se llenan tablas, sino solamente identificar elementos fundamentales o ideas principales. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Vamos a cerrar esto y regresamos a nuestras diapositivas. Bueno, el primer tema que nosotros analizamos pues fueron las culturas, ¿no? Recordemos que empezamos con las áreas culturales de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, en donde pues primeramente ubicamos en donde se encontraban ubicadas estas regiones y tomamos como elemento principal Mesoamérica, que corresponde a nuestro país, en donde se desarrollaron pues bastantes culturas, entre ellas la mexica, la olmeca, la teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, entre otras más. Y dimos a conocer pues algunas características de ellas. Las establecimos en diversos periodos, ¿no? El preclásico, el clásico y el postclásico. Entonces, nosotros tenemos que en la historia, pues en donde hay más cambios, pues refiere a la llegada de los españoles. Entonces, a partir de la llegada de los españoles, pues comenzamos con una etapa que se llamó la etapa del virreinato, en donde vemos ya esos cambios, cambios drásticos en cuanto a la religión, al sistema de gobierno, a las costumbres, a las tradiciones, para que asumiéramos una forma de vida como la que se tenía en España. ¿Sí? Entonces vinieron bastantes prohibiciones y vino una gran dificultad por los indígenas para acoplarse a este sistema de gobierno, teniendo en cuenta que España pues tenía un sistema de gobierno monárquico, sus leyes estaban basadas en la Constitución de Cádiz, teníamos también una religión que era exclusivamente la católica, y pues prácticamente había una discriminación entre pues las diversas castas, los indios, los criollos, los mestizos, etcétera, ¿sí? Sabemos que la caída de Tenochtitlan, pues, fue en el año de 1521, y a raíz de ese momento, pues, se establece a Hernán Cortés como la primera persona, la primera persona que, como gobernador de nuestro territorio, pero también él es quien solicita a España el que a nuestro territorio se le llame la Nueva España. Sabemos que aquí en nuestro continente hubo varios virreinatos, que eran los territorios gobernados por los españoles, en donde cada uno pues tenía su propio nombre, ¿no? Teníamos el de la Nueva España, que era el principal, porque había más recursos económicos, más recursos naturales y mineros que podían llevarse. Estaba el de Río de la Plata, estaba el de Brasil. Entonces había cerca de siete virreinatos en nuestro territorio, ¿sí? Analizamos pues lo que fueron las causas internas o las causas externas que propiciaron nuestra independencia. En ellas pudimos apreciar la discriminación hacia los indígenas, hacia los criollos, la explotación laboral, pues no había ninguna ley que nos protegiera. La gente se dedicaba principalmente a actividades de minería, de actividades de ganadería, y todo ello, pues, todas las riquezas, pues prácticamente quedaban en manos de los españoles. Dentro de las causas externas, pues vemos esa falta de comunicación entre España y lo que sería la Nueva España. También vemos en la que España era constantemente atacada por los franceses hasta que finalmente la conquistan.
Entonces había un desequilibrio también y había pues bastantes costos que tenía que pagar España por, por esos ataques constantes. También tenemos que en Europa pues se libraban otras etapas, ¿no? Teníamos la Revolución Francesa, tenemos la etapa de la Ilustración, en donde empiezan a generarse ideas relativas a los derechos de los ciudadanos, a unas ideas mucho más democráticas. También llegaron algunos personajes y algunos libros o documentos que hablaban de esa autonomía, de esa independencia y de esos derechos que tenían las personas, ¿sí? A raíz de eso empiezan a surgir pues dos grupos que se denominaron los insurgentes y los conservadores. Dentro de los insurgentes, pues tenemos a bastantes personajes que nos hablaran que lo que pretendían era tener un gobierno mucho más justo, más democrático, con mayores derechos, y los conservadores pues eran prácticamente los españoles, ¿no? Quienes estaban en el poder, quienes querían seguir conservando sus privilegios, quienes querían seguir teniendo un sistema monárquico e incluso mandaron a traer a un personaje dentro del segundo virreinato que fue Maximiliano para que nos gobernara, porque solamente los españoles tenían la experiencia para gobernar, ¿sí? Entonces, de ahí vemos que surgen este movimiento de independencia con personajes muy conocidos como Josefa Ortiz, José María Morelos, Miguel Hidalgo. Ustedes también la semana pasada analizaron algunos de estos personajes y de ahí nosotros podemos ver que de ese movimiento pues surge lo que sería nuestra independencia. Había que establecer un Estado, un proyecto de nación, si seguiríamos con un sistema monárquico o si lo preferible era establecer una república federal y central. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema de gobierno donde todos tuvieran toda la población tuviera la capacidad de elegir a sus gobernantes y esos cargos dentro del gobierno tuvieran cierta periodicidad. Y sabemos que la monarquía, pues es todo lo contrario, solamente se hereda, no hay participación de la población eh, y solamente y solamente un grupo selecto de personas es la que está en el poder, ¿sí? Durante ese inter, pues tuvimos varios ataques, porque pues España nos quería reconquistar, tuvimos la invasión francesa, tuvimos también la batalla con Estados Unidos, e inclusive la Gran Bretaña quería conquistarnos. Entonces, es ahí que nosotros vemos que finalmente nuestro país, pues en nuestro país se establece lo que es una república, que como dijimos, trae varios beneficios a nuestra nación, estableciendo un sistema de gobierno republicano, democrático, republicano y federal. Además, también teníamos un elemento fundamental, ¿no? Para establecer o consolidar esa nación, como lo fue el establecimiento de nuestros poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, a partir de que nosotros tenemos una etapa ya totalmente consolidada, pues viene también una etapa de un primer imperio, un segundo imperio, el primer imperio a cargo de Agustín de Iturbide, el segundo imperio a cargo de Maximiliano de Habsburgo, aunque sabemos que estos periodos pues son cortos, pues estábamos en un periodo de transición, ¿sí? Llega con nosotros al gobierno Porfirio Díaz, en donde sí vemos un crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto, hay bastante inversión de los extranjeros, hay avances en cuestión de avances tecnológicos, también la educación pues se le da un auge, aunque sabemos que pues los beneficios prácticamente eran para la gente que tenía las posibilidades económicas, ¿sí? Y la mayoría pues vivía en extrema pobreza. Después viene otro movimiento que está prácticamente tenemos como un personaje principal que fue Madero, en donde durante el gobierno de Porfirio Díaz empezó a estar en contra de su gobierno. Entonces, pues Madero fue perseguido muchísimo tiempo, pero estableció un documento en el que desconocía
a lo que era lo que era el gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, Porfirio Díaz está más de 11 años en el poder, pero dentro de la Revolución Mexicana también se empiezan a generar algunas facciones, la facción villista, la facción maderista, la facción zapatista, en donde pues todos lo que buscaban pues era pues tener una nación mucho más justa, con mayores derechos, mejor reparto de las tierras, tener una seguridad en materia laboral, tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y sabemos que estas facciones pues llegan a consolidarse, pero ya hasta un periodo más avanzado en la época de lo que fue pues ya el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿sí? A partir de cuando llegamos a Lázaro Cárdenas, vemos que hay bastantes cambios. Vemos la expropiación petrolera, vemos la unión de esos diversas facciones y gremios, vemos el nacimiento del Instituto Politécnico Nacional, vemos el surgimiento de las carreras técnicas. Entonces sí hubo bastantes avances, también hasta en el surgimiento de instituciones como la CTM, en donde pues era importante hablar de lo que eran los gremios, los gremios dentro de la sociedad, ¿sí? Cuando ya vamos más avanzados, pues si se dan cuenta no profundizamos en lo que son los presidentes, no los toma el módulo, sin embargo hablamos del periodo de Miguel de la Madrid, en donde vemos el surgimiento del neoliberalismo, que ya es esa parte de que nos damos a conocer a nivel mundial en la importación y exportación de productos. Empezamos con el tema de los tratados comerciales a nivel internacional. Empezamos con un reconocimiento de nuestras leyes a nivel también internacional, al entrar también a lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, y también nosotros como tal pues estamos protegidos por ellas, aunque no estemos dentro de nuestro país, ¿no? Vemos el fenómeno de la globalización que se da a partir de ese intercambio de productos, de servicios. También vemos el intercambio de ideas y aspectos positivos y negativos dentro de esa globalización, en donde hay tanto el uso de tecnologías, de ideas, pero también vemos una pérdida de nuestra propia identidad para tomar las costumbres, las tradiciones, la gastronomía de lo que son otros países, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso sería todo lo que refiere a a nuestra, a nuestro breve recorrido de lo que son el contenido temático de nuestro módulo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algo que quieran agregar. ¿Nada? Todo muy bien, profesor. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a dar continuidad. Permítame un segundito. Entonces, les comparto la pantalla para poder analizar ahora lo que serían los foros. Bueno, me indican si ya se pueden apreciar. ¿Se puede apreciar la pantalla? Sí. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con lo que sería nuestro foro aprendiendo. Bueno, no está de más recordarles las reglas de la netiqueta. Siempre es importante pues el hecho de conducirnos con un saludo al inicio de nuestro mensaje. Posteriormente tenemos que conducirnos también con respeto, con cordialidad para mantener ese buen ambiente dentro de nuestro espacio de interacción. También el hecho de escribir con mayúsculas y minúsculas, no debiendo escribir todo con mayúsculas porque es como sinónimo de estar gritando. En todo caso, también la opinión es fundamental. Si ustedes me quieren compartir si ustedes quieren compartir alguna información que sea relevante en cuanto al tema,
No es bueno copiar y pegar el texto, sino nada más con que hagan referencia al link y hagan la invitación, es más que suficiente, ¿sí? Entonces tenemos el primer foro en donde nos dice que su propósito es identificar lo que aprendimos en la historia durante nuestro país y hablar acerca de los acontecimientos más interesantes y lo que habría pasado si estos no hubieran ocurrido, ¿sí? Entonces, como les decía hace un rato, el módulo pues es bastante cortito, dejamos de lado muchos aspectos, les mencionaba pues no analizamos como tal el periodo presidencial de cada gobierno, solo profundizamos en algunos. En cuestión de las culturas, pues también nada más se dan generalidades, pero pues no llegamos a puntos así concretos. También en cuestión de los personajes, pues los analizamos solo de forma general, pero pues no profundizamos en cuanto a uno por uno. Entonces yo creo que sí sería importante que ustedes mencionaran pues sobre qué les gustaría seguir aprendiendo. Si nosotros estudiáramos historia, pues hasta es una carrera, ¿no? Entonces son 5 años estudiando historia. Entonces, que en un módulo de lo que sería un mes, pues prácticamente sería imposible abarcar todo ello, ¿no? Eh, en el foro, pues aquí ya habría unos comentarios, ¿no? Que me parecieron interesantes acerca de qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado, ¿no? En donde les hago el comentario de que, pues si no nos hubieran conquistado, pues como los europeos estaban en otra época, en una etapa de expansionismo, de búsqueda de colonias, pues otro país también hubiera llegado, también hubieran generado expediciones y también como ellos tenían una amplia capacidad en cuestión armamentista, mayor tecnología, estaban más estudiados, eran sociedades en el que inclusive mientras nosotros todavía estábamos en la época de las culturas, pues ellos ya tenían universidades. Entonces, pues quizá otro país nos hubiera conquistado y eso pues hubiera tenido repercusiones en lo que es nuestra cultura el día de hoy. Hablaríamos otro idioma, tendríamos otros rasgos físicos, entonces hubieran cambiado muchos aspectos. Sí es importante, recuerden que participen, la mayoría como que no le da tanta importancia a este foro. Sí he visto que muy pocos ingresan, pero pues no dejen de hacerlo, tomando en cuenta pues que todas sus aportaciones son importantes. Tenemos el siguiente foro que refiere a el pasado es parte de mi identidad. Este sí tiene como tal un título en donde vamos a reflexionar cómo nuestro pasado, cómo nuestra historia, pues tiene repercusiones, ¿no? Que influyen hasta el día de hoy. Entonces tenemos una pregunta principal que es, ¿qué te hace ser mexicano o mexicano? Siempre recuerden que este foro, como si se evalúa, pues tenemos que seguir una metodología, ¿no? Primero, hacer una participación respondiendo a la pregunta detonadora. En la segunda, pues tenemos que hacer un comentario a algún compañero. En la tercera, también tenemos que responder una réplica. Entonces, la segunda y la tercera, pues son muy similares, tomando en cuenta que debemos de aportarle algo o retroalimentar al compañero al que le estoy enviando el mensaje, ¿no? Siempre es importante que en la pregunta 2 o en la pregunta número 3, pues también le enviemos alguna pregunta, ¿no? Generemos alguna interrogante para la persona con la que estamos conversando. Siempre debemos de prestarnos también a que si nos envían un mensaje, pues estar al pendiente de quién lo envía y responderle, aunque sea al menos de agradecimiento. Entonces, yo he visto que de pronto en algunos foros integradores, pues el estudiante, pues sí responde en varios días a la semana, pero ya después, aunque le mandan respuesta o le hagan su pregunta, ya en los últimos días ya ni contesta. Entonces, sí es importante que estén al pendiente
desde el sábado, bueno, pues el sábado ya por la noche, ya nada más revisen si alguien les envió algún mensaje para que puedan dar una contestación, ¿sí? Entonces, cuando se dirijan a alguno de sus compañeros, pues siempre háganlo ya no le digan, ¿qué tal compañero o compañera? Sino ya díganle directamente por su nombre, llámenlo por su nombre, háganle su comentario, háganle su pregunta. Si les respondió a ustedes algún cuestionamiento, pues agradezcan la respuesta, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto al contenido, ¿qué te hace ser mexicano o qué te hace ser mexicana? Aquí, pues, ustedes tienen que fijarse mucho en lo que es la cultura en general. Piensen en nuestro pasado histórico, en la parte de las culturas, en los movimientos sociales, piensen en la región en donde viven, piensen en sus costumbres, en su gastronomía, en en los rasgos físicos de la gente con la que conviven, piensen en los lugares más emblemáticos. Nosotros cuando nos sentimos parte de una comunidad es porque nos sentimos aceptados, porque sentimos es que pertenecemos a ese lugar, por los lugares en los que estamos cerca, porque ahí vive nuestra familia, etcétera, ¿sí? E inclusive si ustedes se dan cuenta, estamos tan arraigados al lugar en donde vivimos que hasta si cambiamos de un lugar a otro, cuando vamos de pronto de vacaciones o vamos a visitar a un familiar a otro lugar, hasta el clima nos afecta, la altura nos afecta, ¿no? Yo he visto cómo hasta personas que vienen, no sé, de Veracruz y vienen al Estado de México, a una zona, principalmente a Toluca, en donde estoy viviendo, vienen aquí y pues les afecta hasta el clima, porque el clima pues es un poco más frío que allá. Entonces, vemos cómo estamos tan arraigados al lugar en donde vivimos que hasta el clima nos hace daño, ¿no? Entonces, entonces les decía, analicen todos esos elementos que tienen que ver con nuestras costumbres, tradiciones, lenguaje. Si hay zonas indígenas, también pueden mencionarlas. Si se habla algún dialecto, también pueden mencionarlo. Y todo aquello que los haga sentirse parte de la nación mexicana, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? Ninguna. Ok, bueno, entonces pues vamos a pasar a la actividad integradora, que yo creo que es el punto medular de lo que sería nuestra sesión. Y aquí yo creo que ya no es tan, si les decía al inicio de la sesión, que si ustedes realizaron bien sus tareas integradoras, yo creo que mucho de ahí lo van a poder sacar. Entonces vamos a comenzar con con la presentación de esta tarea. Bueno, tenemos la actividad integradora, se llama Construcción de la Nación Mexicana. Esta tarea tiene como propósito que relacionemos, nos dice, relacionar los sucesos e ideologías trascendentes en la historia de México, así como sus repercusiones en la construcción de nuestra nación actual para desarrollar una conciencia histórica. Cuando les habla de esa conciencia histórica, qué se les viene a la mente? Como el reflexionar, ¿no? El analizar, el despertar ese sentido de identidad, ¿sí? Entonces, les compartí aquí en la plataforma un documento que elaboré el día de ayer, en donde les hago referencia a cada uno de los aspectos que tiene esta tarea. Entonces, espero que ya lo hayan revisado. Ya saben que lo primero que tienen que hacer es descargar la plantilla, Construcción de la Nación Mexicana. Vamos a descargarla. Una vez que ya la tengan, pues analizamos el contenido o las partes que conlleva esta tarea.
Entonces, aquí podemos, pues nosotros, apreciar que toda esta tarea, pues es la mayor parte un organizador gráfico, ¿sí? Ya saben, un organizador gráfico en donde lo que tenemos que hacer es llenar los espacios. Yo les sugeriría que cuando llenen ustedes estos espacios lo hagan a una letra pequeña. Si puede ser a una letra tamaño 10, lo pueden hacer para que no se modifique tanto, porque si ustedes ya le escriben más, se van a empezar a hacer más grandes los cuadros. También es importante que no copien y peguen información. Eso prohibidísimo, el hecho de que ustedes tomen información, la copien y la peguen. Porque en todo ello lo que les pide prácticamente es que hagan, que resalten lo que ustedes entendieron de cada uno de los temas. Entonces ya casi estarán colocando solamente conclusiones de todo lo que ustedes aprendieron por cada aspecto, ¿sí? Entonces, este es el mapita que ustedes van a tener que llenar. Les digo nuevamente, prohibidísimo copiar y pegar texto. Y aquí tenemos la última parte, pues una breve reflexión que tiene mucho que ver también con nuestro foro de integración, ¿sí? Entonces, también, pues, ustedes chequen los comentarios que van generando sus compañeros en el foro integrador para que también vayan tomando algunas ideas de los cambios que ha tenido nuestro país y también de cómo ustedes pueden ver a nuestra sociedad actual, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, este es el documento que ustedes tendrán que llenar. Recuerden, letra pequeñita. Si lo pueden hacer a tamaño 10, mucho mejor, para que no se le modifiquen sus cuadros y, sobre todo, redacción propia. ¿Sí? Bueno, pasamos al el documento que les elaboré, en donde vemos primeramente el título y luego el propósito. Tenemos entonces esta primera parte que les estoy mostrando corresponde solamente a esto que tenemos aquí arriba, nada más que está desglosado. Aquí se los desglosé un poquito más, en donde les señalo que los temas que tenemos nosotros que tomar en consideración, pues es la organización política del México prehispánico, la instalación del poder español en América, las instituciones y el sistema de gobierno, el proceso emancipador novohispano y la fundación del Estado mexicano, la influencia del conservadurismo y el liberalismo en México. Todo este tema es prácticamente lo que vimos en la unidad 1 y en la unidad número 2. ¿Sí? Entonces, tanto apóyense del material extenso que tenemos, que ya son como que el desarrollo de cada uno de los temas, pero ya en conjunto, y también apóyense de las tareas que ustedes elaboraron a lo largo de todas las semanas. Bueno, a ver, comenzamos entonces en el punto número 1. Aquí les hago referencia primero a cómo está integrado todo el mapita. Ustedes lo pueden ver en su plantilla, pero pues en dos partes, en dos páginas. Y también aquí les resalto en este documento, en esta diapositiva, las indicaciones, el contenido de la rúbrica, solamente en el apartado de experto, ¿sí? Entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer es descargar la plantilla. El organizador gráfico ya está elaborado, ya nada más ustedes tienen que llenarlo. Dice que hagamos el llenado de nuestro organizador gráfico y redactemos una conclusión de mínimo 10 renglones, otro en el último apartado. Emplear tecnología en la elaboración del procesador de textos, atender a todas las instrucciones y utilizar correctamente el espacio destinado. Entonces, les decía, hagan letra pequeña para no modificarlo tanto. Organizan la información de forma clara, coherente, atendiendo a las normas de la comunicación virtual. Procuren tener una buena ortografía y sobre todo también en el pensamiento crítico, recuperar y analizar de forma correcta la información más relevante.
¿sí? Bueno, les decía, entonces prácticamente todo lo que vamos a hacer en cada uno de estos cuadros es una síntesis de todo lo que ustedes, o prácticamente lo que ustedes consideren más relevante. Punto número 1, hablar de la organización política del México prehispánico, ¿sí? La organización política del México prehispánico, en que nosotros lo analizamos en la semana número 1. Hablamos de las 3 áreas culturales, ¿no? Hablamos de Aridoamérica, o hablamos de Aridoamérica o Asisamérica. Aridoamérica, pues prácticamente era zona norte de México y gran parte de Estados Unidos. Oasis América era gran parte también de Estados Unidos. Y entonces Mesoamérica era el punto en donde ustedes se tienen que centrar para poder hacer esta tarea. Entonces, aquí es necesario que ustedes analicen el recurso en PDF que se denomina Culturas Prehispánicas. Este documento también lo van a leer para que puedan ir viendo cuáles son las culturas, y si lo descargamos un poco, nos va a hacer referencia a la parte fundamental que nos dice la organización política. Me equivoqué, no era este. Es un documento en PDF. ¿Dónde está? Este es el documento en PDF, en donde les decía que nos habla acerca de las culturas prehispánicas y nos da su desarrollo en distintos ámbitos: el económico, el social, el cultural, pero aquí nos dice que nos enfoquemos principalmente al aspecto político. Entonces, aquí lo podemos encontrar en la cultura olmeca. Maya también está por aquí, el aspecto sociopolítico, la cultura zapoteca, también está aquí el aspecto sociopolítico. Entonces ahí se pueden apoyar ustedes en la obtención de esa información. Pero acuérdense también que ustedes en la primera semana hicieron una tarea que se denominó Atlas Prehispánico. Ahí ustedes investigaron de forma libre pues 3 culturas mesoamericanas, ¿no? Ya sea la olmeca, la zapoteca, la tolteca, la mixteca, y se dieron cuenta de que en cada uno de los aspectos pues tenían características comunes, ¿no? Ejemplo de ello, si hablamos de la religión, pues todos eran de tipo politeísta, todos creían en muchos dioses. Esa es una característica común, ¿no? Entonces, ahí ustedes vean que también ustedes hablaron de la organización política, hablaron de sus gobernantes, de su sistema de gobierno, del sistema militarizado, de qué más, de sus leyes. Entonces, todos esos aspectos que ustedes colocaron dentro de esa tarea, en ese aspecto político, retómenlos y colóquenlos de forma común, no por cada cultura, sino también van a hablar en términos generales de cómo se organizaban políticamente las culturas en el México prehispánico, ¿no? Van a hablar a lo mejor de que tenían un sistema monárquico, un sistema de tipo teocrático, tenían un sistema político organizado de tipo piramidal, etcétera, y hagan una reflexión. En esa reflexión hagan una narración propia, den una descripción de cómo era esa organización, y procuren, no enlisten nada. Aquí no se trata de utilizar viñetas, sino solo es resaltar los elementos más sobresalientes. Pasamos al punto número 2, que nos dice la instalación del poder político español en América, las instituciones y sistema de gobierno. Cuando hablamos de una institución, ¿qué será? ¿Alguien me podría decir qué es una institución? Bueno, entonces, cuando hablamos de una institución, pues nos referimos a esas organizaciones que tienen una finalidad, ¿no? La institución
españoles, pues llegan estableciendo todo el sistema de organización que se tenía en España, copiando el modelo que se tenía en España. Es por ello que yo los invito a leer nuevamente el recurso de semana 1 que se llamó Características Políticas y Culturales de la Monarquía Hispánica, que lo tenemos por aquí. Aquí está, es este azulito, es un documento en PDF en donde ustedes van a ver cómo a la llegada de los españoles, pues ellos empiezan a copiar esas características que tenían. ¿Qué características tenían? Pues eran autoritarios, eran territoriales, eran modernos, la organización social, los nobles, las autoridades reales. Entonces retomen estos documentos. Tenían el Consejo Real de Castilla, tenían órdenes militares, tenían la figura del corregidor. Entonces, todo esto que ellos tenían prácticamente lo vinieron a imponer aquí en nuestro país. Entonces, hablen de ello. Si ustedes quieren profundizar un poco más en cuanto a este tema, también les hice una recomendación de un documento para que lo pudieran analizar, que sí, yo creo que es un poco amplio, pero pues sería bueno darle un repaso, aunque sea de manera rápida. Ustedes se van a dar cuenta aquí en este documento que pues cuando llegaron aquí a los españoles, pues empiezan a establecer pues su forma de organización. Aquí tenemos una institución, el Consejo de Indias, otra que podemos encontrar, ¿cuál será? La Casa de Contratación de las Indias. ¿Qué más? La figura del virrey. ¿Qué más? La forma de organización en el virreinato. Entonces, si se dan cuenta, les decía, si hacemos un repaso rapidísimo, de manera inmediata se van a encontrar con los temas principales que nos está pidiendo esta tarea. Este apartado, perdón. Entonces, den un repasito y en pocos renglones, pues yo creo que me pueden hacer un resumen bastante completo de ello. Bueno, también en este documento también les digo que pueden apoyarse de su tarea que se llamó de la conquista al virreinato. En esta tarea de la semana número 1, que fue la tarea número 2, el de la semana 1. Entonces, ustedes mencionaron las características del virreinato y aquí hablaron de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Y entonces revisen aquí en las características para ver si responde a estos puntos que nos está señalando. Instituciones y sistema de gobierno. Acuérdense que el sistema de gobierno, pues de España, pues era el monárquico. Nada más que ustedes, pues tienen que colocar algunos otros detalles. Pasamos al siguiente punto, que dice el proceso emancipador novohispano y la fundación del Estado mexicano. Aquí comencé primeramente señalando lo que es la palabra emancipador, como que no es muy usual dentro de nuestro vocabulario utilizar esta palabra. E inclusive cuando de pronto en las investigaciones o en los análisis ya el alumno pone, es el proceso emancipador, no es una palabra que regularmente hagamos uso. Y pues de ahí de forma inmediata me doy cuenta de que el alumno no está escribiendo a una etapa totalmente independiente, al proceso en que nosotros seguimos para alcanzar nuestra autonomía o nuestra soberanía nacional. Entonces, ¿qué se les pide aquí? Que describan la forma en cómo nuestro país se comenzó a liberar del dominio de los españoles
y poco a poco lograr su autonomía hasta llegar a ser completamente independientes, ¿sí? Ustedes pueden pasar a lo mejor a empezar a describirme de a partir de la llegada de los españoles, qué ocurrió, por qué la ambición de Hernán Cortés de conquistar a los mexicas, por qué, de qué manera se alió con los grupos, con los, con los, con los totonacas, con los tlaxcaltecas, qué les prometió. ¿En qué momento fue preciso atacar a los mexicas, toda vez que ya se encontraba en lo que sería la zona centro de nuestro país? Pudieran hablar después del establecimiento de lo que ya fueron la cultura totalmente española, al obligar a los indígenas a aceptar una religión católica como única, al obligar a los indígenas también a trabajar en la minería, el surgimiento de las ideas independentistas, los factores internos y externos que propiciaron la independencia, hasta llegar a establecerse como una nación con un sistema de gobierno republicano, democrático, republicano y federal, ¿no? Y tener un sistema de gobierno totalmente propio. Entonces, aquí también ustedes pueden basarse en el recurso de la semana 2, que se llamó Antecedentes de la Guerra de Independencia. A ver, lo tenemos por aquí. Semana 2, Antecedentes, aquí está, de la Guerra de Independencia. Y aquí ustedes van a encontrarse también en este punto los factores internos y externos que la propiciaron, que ya ahorita también nosotros en esta sesión hablamos de ellos. Aquí están las causas externas, las causas internas, los ideales de la independencia, pueden hacer uso de ellos. Y también se pueden apoyar de lo que sería su tarea número 3. Esta ya corresponde a la semana número 2. Se llamó Semblanza Histórica de la Independencia de la República Restaurada y les habla de los factores nacionales e internacionales que influyeron en la guerra. Sí, entonces, revisen ese apartado de esa tarea para que puedan obtener ustedes algunas ideas. Pasamos al siguiente punto, que nos habla de la influencia del conservadurismo y el liberalismo en México. Aquí ya no les puse negrita, se me olvidó. Entonces, hay un recurso en la semana número 2 que se llamó el liberalismo y el conservadurismo. Semana número 2. Lo tenemos, aquí está. Es un recurso en PDF en donde nos hablan de los ideales que tuvieron cada uno de estos grupos políticos. Nos habla de los personajes, su doctrina filosófica, los logros que tuvieron estos. Entonces, aquí pueden obtener la información también para completar. Si ustedes quieren basarse en alguna de las tareas, pueden hacerlo en cuanto al organizador, a un mapita que ustedes hicieron en la tarea número 3, que se llamó Semblanza Histórica de la Independencia de la República Restaurada, en donde hicieron un mapa acerca de los partidos conservador y liberal, generaron su ideología, los personajes que intervinieron y la trascendencia. Pueden retomar las ideas de esta tabla para llegar aquí. Cuando hablamos de la influencia, siempre recuerden que nos referimos a esa forma de cómo contribuyó el conservadurismo y el liberalismo a lo que es hoy nuestro país, ¿sí? ¿Cómo influyó? Bueno, pues si estábamos en contra, por ejemplo, de los españoles, de la forma de organización social, a lo mejor lo que influyó fue el descontento que había en la población porque había explotación laboral, porque había endeudamiento, porque la gente vivía en la pobreza, porque no teníamos leyes. Y lo que pretendían los liberales pues era tener un gobierno mucho más justo, con mayores leyes, con mayores instituciones, con
con una legislación en materia laboral. También piensen en las facciones y qué era lo que pretendían. Ahora, llegamos al otro punto que se llamó del Porfiriato y la Revolución Mexicana, sus efectos y la consolidación del Estado mexicano, ¿sí? Bueno, aquí habría que revisar nuevamente el tema del Porfiriato y la Revolución Mexicana, que los encontramos en la unidad número 2, ¿no? Aquí lo tenemos, el Porfiriato es no está para descarga, solamente es de consulta. Y tenemos el de la Revolución Mexicana, sí es un documento de descarga. Entonces, aquí tenemos el de el Porfiriato, en donde nos vamos a encontrar el proceso de modernización del país, o sea, los elementos positivos que tuvo este gobierno y que ayudaron pues también a hacernos mucho más fuerte en el plano nacional e internacional. Y en cuanto a la parte de la revolución, pues nos vamos a encontrar las facciones, ¿no? Las diversas facciones que teníamos, la parte del caudillismo, lo que pretendían cada una de las facciones, y pues todo ello derivado de la forma de vida y la pobreza en que vivía la población, ¿no? Entonces, sí es importante que revisen esta actividad, estos documentos de la semana número, de la semana número 2. Y también aquí sí se pueden apoyar de una tarea completa, que fue la tarea que fue la número 4, que se llamó La Revolución, Causas y Consecuencias, porque hablamos acerca de, hicimos primero un mapa mental de lo que fue el porfiriato, pero aquí siempre recuerden que el mapa mental fue exclusivamente de aspectos positivos, no de los aspectos negativos del porfiriato. Y también en cuanto a la revolución, pues hicieron ustedes un cuadrito de las facciones maderista, zapatista, villista, y hablaron de las ideologías y los logros. Al final también ustedes analizaron dos preguntas: la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución, que ya les había señalado que la finalidad pues era el reconocimiento de las garantías individuales en nuestro ordenamiento máximo, y el cómo influyó la Constitución para la consolidación del Estado mexicano, pues ya les había mencionado también que la consolidación pues llega en el momento en que ya tenemos una nación con un sistema democrático, con instituciones como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con un territorio totalmente delimitado. Entonces, aquí ustedes en cuanto a estos temas del porfiriato y la revolución, tienen que dirigirlos exactamente a cómo sirvieron para que nosotros tuviéramos un Estado totalmente consolidado, una nación mexicana totalmente autónoma, independiente, con instituciones propias, con un gobierno propio, con el reconocimiento de los derechos humanos y también con una economía que ya fue capaz de poder establecer poder llevar un crecimiento económico bueno. En la siguiente parte nos dice que elaboremos, bueno, esto ya fue todo con relación a al mapa, al organizador gráfico que nos pide. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces, ok. Bueno, llegamos a la última parte, que dice: reflexiona y escribe una conclusión de al menos 10 renglones acerca de cómo han incidido los acontecimientos sociales, culturales y económicos y políticos en las transformaciones que ha tenido México y la relación que existe entre ellos. Y la otra, cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, acuérdense, les pide una reflexión, o sea, interioricen acerca de todas las etapas que hemos visto de nuestra historia para que posteriormente ustedes escriban. Entonces, piensen primero en el primer aspecto acerca de cómo han incidido
los acontecimientos sociales. Cuando hablamos de incidir, es un sinónimo de influencia. Entonces, lo que deberíamos entender es cómo han influido los acontecimientos sociales, culturales, económicos y políticos en las transformaciones que ha tenido nuestro país. Aquí era lo que les decía, que debían ustedes analizar un poco lo que es el foro integrador, en donde nos habla acerca de qué te hace ser mexicano o mexicana, ¿no? Entonces, aquí ustedes vean que a raíz de la llegada de los españoles, pues, ¿qué trajeron consigo? Trajeron sus tradiciones, trajeron su idioma español, trajeron su religión, trajeron productos, ¿no? Y todos esos productos que hicimos nosotros, pues los asimilamos y los hicimos parte también de nuestra cultura. Hablamos español, pero utilizamos en nuestro lenguaje algunas ideas, algunas palabras de origen indígena o prehispánico. Sí, tenemos una gastronomía propia, pero también con productos que no son precisamente de nuestro país, sino que llegaron de Europa. Tenemos tradiciones, pero pues esas tradiciones también están un tanto enfocadas a lo que sería también la época prehispánica, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿qué influencia han tenido los aspectos sociales, culturales y económicos en las transformaciones de México? Entonces, actualmente nosotros tenemos mucho todavía de esa parte prehispánica, independientemente de que vivamos en una sociedad moderna, seguimos conservando nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que poner es esos elementos, esa mezcla que deja la cultura española en nuestra sociedad actual y que seguimos nosotros preservando. Ya nosotros le damos otro toque más folclórico a todo, le damos lo hacemos diferente, pero finalmente es la mezcla cultural que nosotros pues hemos logrado, ¿sí? Después tenemos otro punto que nos dice cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana, ¿no? Ahora, pues dense cuenta de todo, de cómo nos encontramos conformados, ¿no? Vean nuestro sistema de gobierno, tenemos un sistema de gobierno democrático, tenemos bastantes derechos que actualmente pues no teníamos. Vivimos en una sociedad mucho más moderna, en donde empieza a cambiar ese pensamiento también del hombre con respecto al género, con la mujer, entonces estamos en constante transformación. Si no hubiera habido lucha de la independencia, pues, y la revolucionaria, pues quizás seguiríamos siendo una colonia de España. Hay muchos países actualmente que siguen siendo colonias y que por la falta de esos movimientos sociales no se han podido liberar del país que los gobierna. Tan solo pensemos no sé, en Puerto Rico, que es una isla, pero finalmente es una colonia de Estados Unidos. Canadá, como tal, eh, a la fecha bueno, ya se considera como independiente, pero no tiene un presidente, tiene un primer ministro. El primer ministro es como el representante máximo de la corona. Y es una corona de Inglaterra, a través de la historia, pues es una colonia inglesa. Entonces, vemos cómo a la fecha todavía hay países que son colonias, entonces nosotros somos un país libre. Entonces, ahora, ustedes que conocen todos los movimientos sociales, tendrían que señalar si eso pues fue bueno, fue malo, qué trajo consigo el que nosotros ya tuviéramos una independencia, ¿no? Este, ¿Qué beneficios tiene el que nosotros tengamos un sistema democrático?
Tan solo, bueno, ahorita si ustedes se ponen a pensar un poquito más, pues, y si están viendo las noticias, pues reflexionen cómo están, por ejemplo, ahorita en la zona de Afganistán, que están retrocediendo mucho tiempo, muchos años en cuestión de los derechos que ya tenían las mujeres, de ir a la escuela, de que ahora, de que ya podían mostrarse sin taparse sin cubrirse la cara, ya podían ir a algunos eventos masivos, y a partir de que llega este gobierno, eh, de poder legislativo, de que tengamos un poder judicial, de que podamos elegir a nuestros gobernantes, de que nosotros mismos podamos ser candidatos a un puesto de elección popular. Entonces sí es importante que hagan una reflexión amplia dentro de este aspecto. ¿Sí? No sé si queda alguna duda con respecto, y creo que ya es todo, ya nada más las fuentes consultadas. Que deben de ser lo más confiables posibles. No sé si quede alguna duda con respecto a esta actividad integradora que tienen que hacer. No, ninguna, todo claro hasta el momento. ¿Sí? ¿Seguros? Seguras, digo, porque ya nos abandonó Alfredo. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si agarramos la información de las actividades, ¿se le pone se le pone la actividad en la referencia o no? A ver, ya no entendí. A ver, otra vez. Si agarro la información de las actividades que ya realizamos, en la fuente de consulta le pongo que agarré la información de esa actividad o no. Sí, puedes poner como referencia tu tarea, o también la información la información original de cuando tú hiciste tu tarea, pues colocaste una fuente de consulta. Puedes colocar esa fuente directamente a tu actividad, a tu proyecto integrador. Lo que sí no quiero que hagan es que copien y peguen sus textos. Lo que sí sería erróneo sería que copiaran sus textos de sus tareas anteriores y lo pegaran en su trabajo de integrador, porque lo que les pide finalmente son prácticamente este proyecto integrador, pues son conclusiones. Nada más lo que les estoy haciendo referencia es que tomen como apoyo lo que ustedes ya redactaron en las tareas anteriores para que se den una idea de más o menos lo que van a escribir. Pero siempre acuérdense que todo lo que van a escribir prácticamente son conclusiones, lo que prácticamente ustedes aprendieron de cada uno de sus temas. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga otra inquietud? Ninguna, todo bien. ¿No? Bueno, pues entonces, si ya no hay más dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues yo creo que yo auguro que a todos les va a ir muy bien, puesto que la mayoría pues ha salido con excelentes porcentajes en sus tareas. Me parece que el grupo pues tiene facilidad para la investigación, para emitir opiniones también y sobre todo para la identificación de ideas principales. Entonces no dudo en que pues van a salir avantes en esta tarea, ¿sí? Entonces por eso les hice esta imagen, que ya vamos rumbo al módulo 10, ¿sí? Bueno, si ya no hay más dudas, pues solamente para los que vayan a ver la sesión en línea, pues les recuerdo que es importante que no tengan ya pues no tengan pendientes, ya que pues estamos ya en una etapa de cierre. Ya el día de hoy es el último día para solicitar sus extensiones de tiempo para poder entregar lo que tuvieron pendiente en la semana número 3. Y también como favor,
les pediría, por favor, entréguenme sus tareas lo antes posible, porque sé que su grupo pues trabaja nada más sábados y domingos, o sea, durante la semana no tengo tareas, ¿no? O sea, tengo 2, 3 tareas del lunes al miércoles. El jueves, pues a lo mejor ya tengo 15 tareas, pero vean que son 65 alumnos. O sea, y saben que los tiempos pues son muy cortos, ya en semana número 4 y les tengo que revisar tareas y hacer una retroalimentación individual a cada uno. Y pues sí les pediría que me hicieran entreguen su tarea un poco anticipado para que pues también en mi caso pues no me sature con tanta actividad y en caso de que ustedes también tengan que hacer alguna corrección, pues estén en tiempo. Si yo veo que de plano su trabajo pues no presenta las características necesarias y soy consciente de que su trabajo tiene un mayor valor y que ese resultado les afectará de forma considerable a su calificación. Bueno, pues les mando un mensajito de corrección de su trabajo para que me lo vuelvan a enviar, pero siempre y cuando estén dentro de la semana correspondiente. Ya si ustedes me lo entregan en sábado y no lo terminé de revisar, y si el trabajo está mal, pues ya no les puedo dar más tiempo porque ya terminó el módulo. Entonces sí les pediría que lo hicieran de manera anticipada para que pudiera yo tener más tiempo de revisar y también ustedes, en caso de ser necesario, hacer alguna corrección o algún ajuste para que no se vean afectados en su calificación. ¿Sí? Pues bueno, pues eso sería todo con relación a la semana número 4. Pues me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes. Yo sé que de pronto pues representa gran dificultad el organizar pues trabajo, casa, y los que ya tienen hijos pues también pues las necesidades de sus hijos. Y yo sé que las tareas también pues a veces son muy demandantes en cuestión de los materiales que tenemos que revisar, pero sé que lo van a hacer bien. Ya ustedes están en un módulo 9, ya saben cuál es la dinámica de trabajo. Entonces pues yo creo que van a salir muy bien en cuestión de lo que sería ya el logro de su objetivo primordial, que es terminar su nivel preparatoria, ¿no? Entonces, pues, me dio bastante gusto trabajar con ustedes y contribuir, aunque sea en este mesecito, en lo que sería a sus estudios de prepa. Pues me despido, pues no sin antes, desearles que tengan un excelente cierre de módulo y desearles lo mejor para lo que resta de su vida académica en prepa en línea. Pues que tengan excelente tarde y ya saben que cualquier duda estoy para atenderlos en plataforma, o ya saben que si se quieren comunicar de una forma más rápida, pues me pueden enviar un mensajito por WhatsApp, ¿sí? Pues que tengan excelente tarde y cualquier duda, pues estoy al pendiente de ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Bonito día. Gracias, profesor. Adiós, que tengan excelente tarde. Hasta luego.